Yo llegué al Nacional el 1 de enero de 1980, o sea, yo llegué con el año, o con la década. Yo fui contratado como reportero especial. Reportero especial tenía como tarea únicamente, yo hacía una entrevista a la semana, que sería publicada en la tapa del Cuerpo C, que es más o menos como sería la tapa del Cuerpo Ciudadanos hoy. Yo llegué al Nacional como pasante. Existían unos cuerpos que se llamaban el suplemento femenino, el suplemento de la mujer y el suplemento de economía en aquella época, estoy hablando hace 20 años, ¿no? Entonces me dice Elizabeth Fuentes, mira Graciela, viene a Venezuela Nadia Comaneci, ¿ok? Que cuando ya Nadia no era la chiplina, ya Nadia tenía cuerpo, pues, de mujer y no sé qué, y estaba con su entrenador. Nosotros queremos una entrevista. Y fui y le monté guardia en el sitio donde ella se estaba entrenando, que era en el venezolano, en el ítalo venezolano. Habían allí unas cosas para gimnasia y se estaba entrenando allí. Me siento en la puerta, así, sentada así como hippie, pues, en el suelo, esperar a que la mujer entre. Y cuando la mujer entra, yo me le pego atrás al séquito de la mujer y le digo, mire, yo soy una periodista de una revista femenina. Yo quisiera hablar con ella, porque no le dio entrevista a nadie, porque no querían que el tema político se tocara, ¿no? Acuérdate que era un país comunista, etcétera, en aquel momento, ¿no? Entonces, yo le dije, no, es que esto es una revista de... ese fue la triquiñuela. No, es que esto es una cosa de mujeres, usted sabe, vamos a hablar de belleza y no sé cómo. Bueno, nos sentamos en la piscina y entonces no había quien tradujera. Y como yo estudié en un colegio monja donde había francés y el rumano se parece mucho al francés y tenía amigos italianos, hicimos la entrevista así, entre español, francés e italiano, ¿ok? Y la entrevista salió, por supuesto, llegado un momento, yo sí le pregunté de política, ¿qué crees? ¿Que yo iba a pelear ese boche? No. Y bueno, eso determinó mucho que a mí me dejaran en el periódico. Otra entrevista que fue muy característica en el Nacional y que fue muy comentada, muy hablada, fue la entrevista que le hice a Elisa Lerner. Esa entrevista tiene una característica con respecto a todas las demás, que es que es una entrevista hecha en la primera persona del entrevistado. Entonces la entrevista empieza diciendo, yo soy Elisa Lerner, yo soy escritora, esta tarde me viene a entrevistar un muchacho que se llama Ramón Hernández, no sé qué perfume ponerme o tal cosa, pero siempre es bueno ponerse agua de crash, que es tal cosa, es como una Jean-Marie Farina, pero más liviana. Y entonces empieza a contar la entrevista, lo que yo le pregunto. Ella es la que lo dice, no yo, ¿no? Y entonces tenía unas cosas que son así, que a ella le gustaba escribir a mano, pues era como, pues ella sentía que escribir a mano era como masturbarse. Por supuesto que esa entrevista y además era muy sabrosa, esa entrevista gustó muchísimo, algo. Soy muy incisiva, me gusta sacarle el jugo al entrevistado, me hago la gafa y paso por tonta en el aire y no me importa si la gente dice, ay, ¿qué gafa es? No, porque yo quiero conseguir mi objetivo. Siempre he sido como muy exigente, muy preguntona y bueno, y si no me lo dices por este lado, bueno, le digo a Nadia Comaneci, mira, yo soy de una revista de modas y qué sé yo, de mujeres. Y bueno, y consigo lo que quiero, ¿no? El periodismo necesita fundamentalmente reflexión. Tanta la reflexión del personaje entrevistado como la reflexión del personaje que entrevista. Ahora hacemos un periodismo que es muy a la carrera, que es muy contra el tiempo. Siempre el periodismo fue contra el tiempo. O sea, Miguel Otero Silva hizo periodismo contra el tiempo y Hemingway también hizo periodismo contra el tiempo. Y las grandes figuras del periodismo nunca han tenido como excusa que tenían poco tiempo para escribir. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos un periodismo sumamente apresurado, porque estamos en competencia con la instantaneidad. Nosotros queremos ser
queremos dar la noticia antes de que suceda. Y eso no es posible. Yo creo que esto es pasión, chamo. Tienes que apasionarte por esto que haces. O sea, y yo verdaderamente, si yo volviera a nacer, volvería a ser periodista.